Buenas, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder participar de esta serie de encuentros y quiero felicitar a los organizadores del mismo por la constancia y por esas ganas y esa fuerza que ponen. Bueno, me propusieron en 15 minutos tratar de explicar cuál es el contexto del surgimiento del primer peronismo. Eh, es decir, tratar de trasladarles a ustedes un poco el clima político, social, cultural, económico que vivía la Argentina en lo que se conoció como la década infame y un poco cómo se fue constituyendo lo que nosotros denominamos protoperonismo y Fermín Chávez denominaba paleoperonismo. En primer lugar, tenemos que hablar de varias cuestiones fundamentales. La Argentina, después de las guerras civiles, une su futuro con una metrópoli que sale fortalecida de un proceso de revolución industrial, con lo cual se constituye en el imperio marítimo y comercial más importante de la época, que es Inglaterra. Inglaterra había tratado en numerosas oportunidades de intervenir en la región, con bastante poco éxito, pero logra a través de un sistema de alianzas establecer con la Argentina a partir de 1860 y pico lo que Abelardo Ramos denominó como una semicolonia. Esa conciencia de colonialidad no estaba presente en todos los argentinos, porque nuestro país, en cierto sentido, vivió o atravesaba una ficción de supuesta independencia por el funcionamiento de las instituciones, digamos, republicanas, y por lo tanto, recién en 1930, cuando se produce el golpe de Estado, ahí empieza a crujir un poco la cuestión vinculada al análisis teórico sobre la democracia y sobre el sistema republicano. Pero sobre todo después de la suscripción del pacto Roca-Runciman, donde el vicepresidente de los argentinos, Roca, hijo de Julio Argentino Roca, reconoce nuestra íntima pertenencia, digamos, o nuestra incorporación al contexto del Commonwealth, es decir, a la corona británica. Esas palabras lo que hacen es ratificar las denuncias que venían realizando muchos autores, en los que voy a nombrar fundamentalmente a los hermanos Irasusta, pero otros autores también, como Ramón Doll o José Luis Torres, que denunciaban un sistema de dependencia argentino, incorpora a Scalabrini Ortiz también, un sistema de dependencia de nuestro país de la colonia británica, que en realidad no éramos el granero del mundo, éramos el granero de los británicos, y los intereses británicos en el Río de la Plata, en especial en Argentina, eran tan fuertes que de alguna manera nos constituyeron o nos constituimos, mejor dicho, en una semicolonia, ¿no? Un término adaptado por la izquierda nacional, por Abelardo Ramos, fundamentalmente utilizado por Abelardo Ramos para denominar esa relación indirecta de colonialidad. Pues bien, hay cuestiones que me parecen de suma importancia plantear y que normalmente no se abordan en los estudios sobre los tiempos previos al peronismo. En primer lugar, quiero manifestar que hay primero un claro clima de anticolonialismo en la literatura argentina. El libro de 1934 de los hermanos Irasusta, la Argentina y el imperialismo británico, será un libro que circulará por gran parte de las élites del país. Pero no solamente eso, sino además de este clima anticolonial, existirá un clima de clara convulsión y revolución cultural. Entre el año 20 y el año 40, 45, nuestro país atravesará
en su totalidad una profunda revolución cultural, donde la interrogación básica será respecto a nuestra identidad. Si ustedes observan el arte de la época, Quinquela Martín empezará a pintar los estibadores de puerto, es decir, a materializar previamente un sujeto histórico como el trabajador. Molina Campos retratará al gaucho como en esa búsqueda por la identidad. Surgirán las orquestas de tango, grandes hombres y mujeres de la literatura, se autodenominarán Martín Fierristas, el grupo de Florida. Es decir, hay una búsqueda muy fuerte de la identidad, y eso es lógico porque nuestro país del orden indoamericano virreinal, luego de la gran inmigración, se había constituido en una amalgama muy heterogénea. Por lo tanto, resulta sumamente interesante aún hoy, pero en aquella época también lo era. Por ejemplo, para Vasconcelos, solo basta leer su prólogo a La raza cósmica, esta Argentina multígena que se iba constituyendo, como decía Scalabrini Ortiz, a partir de las múltiples realidades. Obviamente la indígena, luego la española, conquistadora, lógicamente, y después la gran masa inmigrante. Es un territorio donde acontecieron una serie de sucesos de tipo antropológico y sociológico extraordinario aún para la actualidad. Por lo tanto, tenemos la convulsión cultural, la cuestión del anticolonialismo. Surge el anticolonialismo real en Inglaterra, la que ejercía, o el Reino Unido de Gran Bretaña, la que ejercía el sometimiento sobre la Argentina. Estamos en épocas de posguerra, con lo cual hay una nueva sensibilidad en el campo filosófico e intelectual. La guerra no solamente pone en cuestión el destino de la humanidad, sino además el destino del desarrollo tecnológico. Todas las promesas de modernidad y progreso con las que que aparecían a partir de los descubrimientos y los desarrollos científico-tecnológicos, será puesta en cuestión porque en cierto sentido gran parte de esos recursos fueron puestos a favor del exterminio de las personas en dos guerras, de consecuencias tremendas para Europa. Y para el mundo, porque obviamente se pelearon en campos de batalla en todo el mundo, inclusive hasta aquí con la conocida batalla del Río de la Plata y la persecución de los buques alemanes en el territorio cercanos al territorio antártico. Bueno, el escenario fue cuasi global, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual hay una nueva sensibilidad y una observación muy interesante de todos los pensadores argentinos respecto hacia el camino que nos indicaba el progreso, o que supuestamente marcaba el progreso. Pero también hay una influencia muy fuerte en las élites militares de las teorías de Van der Goltz. Coleman Van der Goltz fue quien va a plantear de alguna manera un cambio en el paradigma de la guerra clásica profesional a la guerra de los pueblos. Ya los campos de batalla no serán protagonizados, digamos, por los ejércitos profesionales, sino serán los pueblos que lucharán entre sí, y la defensa será una cuestión de los pueblos, con lo cual esa defensa, que tenía dos requisitos, obviamente la industrialización, porque hoy tanto la defensa en términos generales, como las guerras requerían, digamos, de un desarrollo y de una inversión en tecnología y en industria. Y además, Van der Goltz advertía que todo eso no era suficiente y que era necesario comprometer a todo el pueblo en la defensa, y por lo tanto surgirá la idea del pueblo en armas, y como precondición de ese pueblo en armas, obviamente debería
existir el bienestar del pueblo. O sea, el bienestar de la comunidad era una precondición para que la comunidad saliera o ejerciera su propia defensa. La influencia de Van der Goltz sobre los sabios Mosconi y todos los oficiales del ejército industrialista es indiscutible, y no es casualidad que sean ellos mismos los que impulsen desde el Estado un proceso de industrialización y de explotación de los recursos estratégicos en la Argentina. Guerra mundial, sensibilidad, una revalorización de la filosofía. Estamos en tiempos que en el medio de esta revolución cultural a la cual me acabo de referir, hay una revalorización del pensamiento filosófico, sobre todo a partir de una corriente que se conoce como el antipositivismo. Aquí se pone en cuestión el orden filosófico instaurado después, con posterioridad al surgimiento de las distintas repúblicas aquí en América, proceso conocido como el de balcanización. Gran parte de esas repúblicas fueron nutridas por cuadros imbuidos acríticamente en un positivismo filosófico, en una fe ciega en la ciencia, su método y el progreso. Esa reacción antipositivista tendrá inclusive un elemento importante que será la participación de la Iglesia en esa lucha filosófica, Iglesia que empieza a dar la batalla sobre todo a partir de la encíclica Rerum Novarum en la década de los 80, y después ratificada por la 40º anno, que es básicamente son dos encíclicas que influirán básicamente sobre actores civiles de la Iglesia que serán formados como marechal en los cursos de cultura católica. Otro elemento también importante será un fenómeno de tipo sociológico que denominamos nosotros la convergencia de los orilleros. A partir del año 24-25 empieza la migración interna del campo hacia las ciudades por la crisis conocida del 30, y esa convergencia irá juxtaponiendo etos diferentes, o sea, historias diferentes. Por un lado la de los inmigrantes, por el otro lado estos nuevos migrantes internos a la que se les sumarán criollos indígenas que ya ocupaban un lugar en la periferia de esa Argentina que pretendía ser modernizada a la fuerza. Con lo cual hay un entorno, el paleoperonismo está de alguna manera constituido por un entorno de tipo sociológico y por qué no antropológico, por un contexto. Segundo, por un contexto de una profunda revolución y convulsión cultural. Están Borges, Marechal, Scalabrini, Jauretche, Roberto Alt, Tuñón. Es una generación que aún hoy mantiene una gran vigencia en el ámbito literario, de la pintura, de la música, etcétera, en todos los ámbitos, ¿no? El teatro costumbrista, los discépolos, Samolé y Fermau. Bueno, podría nombrar cientos, pero no me alcanzaría el tiempo. Con lo cual, esa convulsión cultural, el cambio de paradigma en la formación de los cuadros del ejército a partir de las doctrinas de Van der Goltz, el antipositivismo y la revalorización de la filosofía, que también va acompañada de una revalorización del folclore, en esa búsqueda de la identidad. Por otro lado, la nueva sensibilidad despertada por la guerra, y obviamente la cuestión social que tiene que ver con el fuerte impulso de los sindicatos que ya estaban asentados en el país a partir de 1870, se constituyen los primeros sindicatos, acción que va aumentando, increyendo en cantidad de sindicatos y en capacidad de lucha, con lo cual la cuestión social también aparecerá. Perón entonces será un catalizador de todas esas fuerzas, un gran entendedor de lo que pasaba en Argentina, y por lo tanto, ante la gran amenaza que constituía para el mundo los dos paradigmas que de alguna manera triunfan en la guerra, por un lado el comunismo real,
que para muchos filósofos, inclusive Perón, insectificaba al ser humano privándole de dos aspectos fundamentales, que es la libertad y la creatividad. Pero por otro lado, el capitalismo depredador, que de alguna manera, promoviendo el individualismo, conducía hacia un darwinismo social y hacia la depredación del planeta, plantea, digamos, una propuesta civilizacional diferente que se consagra parcialmente lo que se conoce como la comunidad organizada, que se no casualmente presentada en un congreso de filosofía en el 49, pero además una comunidad organizada que ya venía realizándose. O sea, la presentación de la comunidad organizada será la consecuencia de una comunidad que comenzaba a organizarse y constituirá un paradigma civilizacional que inédito en la historia, por lo menos de Latinoamérica, y que aún hoy tiene cuestiones muy interesantes respecto al análisis que Perón y los filósofos que ayudaron a construir esta cosmovisión tenían en la época. Por lo tanto, no es Perón quien inventó el peronismo, como suelen sostener los que utilizan su nombre para lucrar, sino en realidad el peronismo fue el que inventó Perón. Es decir, hay todo un proceso de convulsión, interpelación y discusión que precede al primer peronismo y que de alguna manera dará lugar al surgimiento de un conductor, ni de un jefe ni de un líder. Él justamente no quería ser jefe, por eso insistía que la conducción estaba basada en la persuasión. Ese es el contexto previo al primer peronismo, por lo menos algunos elementos interesantes. Hay otros, pero bueno, quedará para el momento de las interrogaciones y de las preguntas. Muchísimas gracias y nos encontramos después en el aula virtual para poder reflexionar sobre estas cuestiones y otras. Muchísimas gracias.